Eduardo González Holguín nos acompaña, maestro. Eduardo, bienvenido, buenas noches, muchas gracias por participar de ida y vuelta. Es la primera vez que viene. Sí, es la primera vez, sí. Muy bien, y es un economista que... Yo siendo productor de Ricardo Fonseca, recién comenzaba yo a él lo conocí a través del programa Ricardo, de Fin y al Cabo. Sí, Ricardo me invitó muchas veces. Bueno, me sigue invitando. Te sigue invitando. Eduardo, le pregunto, usted conoce mucho el tema sobre estructura social y pobreza en Argentina, ¿no? Sí, por una maestría que ha hecho. Sí. ¿Cuál es el cuadro de situación que ve hoy? Y es muy desalentador. O sea, lo malo que uno observa es cuando uno ve, digamos, no solamente la foto, sino la evolución, es que se ha ido deteriorando la situación. O sea, de 2015 en adelante ha aumentado la pobreza y ha aumentado la indigencia. La indigencia es cuando la gente no alcanza para poder comer, lo cual es un crimen en Argentina, porque es un país que produce para más de 400 millones de habitantes. Teóricamente acá la alimentación tendría que ser muy barata y tenemos, digamos, aproximadamente un 15% de la población. Estos datos que usted dice, Eduardo, son datos oficiales del gobierno, ¿no? O sea, esto de que el 60% de los trabajadores ganan menos de 15.000 pesos por mes es real. Se está dando una situación que es muy rara en Argentina. Durante muchísimos años, cuando uno tenía un trabajo formal, se había escapado de la pobreza. Ahora tenemos trabajadores formales por debajo de la línea de la pobreza. Recién vos decías 10.000 pesos justamente es el mínimo vital y móvil, que recién se va a actualizar en septiembre, que va a pasar a 10.700. Pero no es vergonzoso. Y sí, tenemos una canasta familiar en 22.000. O sea, una familia tipo necesita 22.000 pesos. Digo, ¿el gobierno puede revertir eso, digo, con una ley, con un decreto, o son con medidas económicas? ¿Cómo se hace para revertir esa situación que plantea el Pato? No, el tema justamente es que desgraciadamente por ahí se mira nada más que lo económico. Y lo económico está íntimamente ligado a lo social y a lo político. Entonces uno puede hacer un conjunto de medidas, digamos, políticas y sociales que permitan justamente revertir. Mucho tiene que ver con la concepción económica que se tiene. Este es un gobierno que se llama vulgarmente neoliberal y que técnicamente, digamos, es neoclásico. Ellos tienen una idea como que la economía funciona en una burbujita acá arriba. Y eso no es cierto. En realidad la economía está íntimamente ligada a lo social, a lo político, a lo cultural, a lo antropológico. Entonces yo, por ejemplo, soy un economista que pertenezco a la escuela de la CEPAL, que mira, digamos, toda la realidad en su conjunto, enfocando, haciendo énfasis en lo económico, pero mira todo esto. ¿Tiene ideología? Todas las economías tienen ideología. ¿Y la suya cuál es? La mía fundamentalmente busca la producción con la distribución del ingreso. O sea, para mí, para toda la escuela de CEPAL, lo más importante es producir bienes y servicios. Entonces, digamos, no miran, digamos, la especulación financiera. La especulación financiera la ven como algo malo, digamos. Una tasa de interés del 60% en las LEVAG o en un plazo fijo. Es una locura. Es una locura porque, ¿qué sucede? La política económica te crea un marco macroeconómico y eso te condiciona la toma de decisiones. Entonces vos cuando tenés plata y tenés una tasa de interés del 60% y 85% en el mercado secundario de la EVAC, 60, 85, ¿qué haces? Mirás, digamos, qué hay, qué actividad económica productiva hay. No encontrás ninguna actividad, porque 85% quiere decir que se está casi duplicando el capital en un año. Claro, sin hacer nada. Claro. Sentadito. Entonces la racionalidad que está, digamos, impulsando el gobierno con esta política es justamente la, digamos, mentalidad del rentista. El rentista es el que gana sin hacer nada, que es distinto de la ganancia. La ganancia la tiene el empresario, que tiene el trabajo de buscar los factores de la producción, combinarlos, dirigirlos, encontrar, digamos, qué producir, cuál es el mercado. Tiene un trabajo, esa es la ganancia. La renta es, yo tengo una platita, la pongo sin hacer nada y gano. Eduardo, es más, de nombre un economista muy importante que ustedes lo deben escuchar nombrar, que es Keynes. Keynes hablaba de la necesidad de la eutanasia del rentista. Y ojo, que Keynes quería salvar el capitalismo, no era socialista. No, para nada. Pero él justamente veía la necesidad, ¿no es cierto?, de que la actividad financiera, porque él empieza a escribir a partir de la crisis de 1930, que la actividad financiera tenía que ser reducida si no atentaba justamente con la producción. El tema del dólar, perdón, Pato, el tema del dólar, le hemos hablado, inclusive la gente participa, hemos hablado de que cada vez que se mueve un centavo o baja un centavo, hay variaciones en la economía, pero generalmente se da que cada vez que sube el dólar encontramos que hay una remarcación de precios casi inmediata, pero el Pato se preguntaba en estos días, desde la ignorancia total, Eduardo, ¿no? Digo,
Si sube, sube, perfecto, sube el paquete de hierba, de arroz, perfecto. Y cuando baja, ¿por qué no baja ese paquete de hierba y arroz? Muy buena pregunta. A ver. Porque nosotros tenemos una economía que es oligopólica, quiere decir que hay pocas empresas, por decirlo, hay pocos productores, por ejemplo, de copas. Bien. Que además de ser pocos, está cartelizado. Claro. Quiere decir que se ponen de acuerdo para no competir con el precio. Entonces compiten con la forma de la copa, con el color del vidrio, pero no con el precio. Sí, sí. Entonces, toman todos los aumentos, pero nunca las bajas. Como lo hacían Odebrecht, porque ellos se han por puesto de acuerdo justamente en eso. Entonces, fíjense, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando ustedes van a un supermercado, van y miren. Bueno, todo lo que ven, no todo, 95%, es producido por 14 grupos económicos. 14 grupos económicos. O sea, que se ponen de acuerdo. arveja, tomate. Si usted va a los enlatados, los los enlatados son de Arcor. A veces vamos al supermercado como todos, ¿viste? Con mi Acá se pueden decir todos los nombres. Con mi esposa y, digamos, y ella como toda buena mujer va buscando, digamos, el precio. Yo digo, sí, busca el precio, pero siempre estás comprando el mismo. Claro. ¿Por qué? Porque tiene la marca de primera, la de ¿Y eso segunda, no se puede evitar? ¿Cómo se evita el- eso, Eduardo? ¿Cómo digo? ¿Tiene eso el se- poder de Claro, policía el Estado claro, para...? Claro, hay otra rama de la economía, que es la rama francesa, que se llama economía de la regulación. Entonces el Estado sale y regula. Si el Estado va y le dice, muchacho, el dólar estaba a 41 pesos la semana pasada y ustedes vendían la varilla de pan a 20 pesos, porque Claro. ahora el pan está atado al dólar. Yo me Claro. quería caer de espalda. Claro, porque nosotros, ¿cuál es el Exportamos problema? la harina. Porque nosotros exportamos la harina. Entonces, Y Pato, ¿qué te dije, Pato? entonces, el precio internacional entra directo, que eso es algo que nunca nadie explica. Las retenciones, además de la parte fiscal que recaudas, significan, digamos, desacoplar el precio interno del precio internacional. Entonces vos tenés el precio internacional, una franja que son las retenciones y el precio interno. Seguro. Entonces, con las retenciones se lograba tener el precio de la harina, del aceite, ¿no es cierto?, de todo lo que nosotros comemos por debajo. ¿Por qué? Ahora van a volver. Porque Ahora van a volver las retenciones. sí, pero son retenciones muy particulares. Para que funcionen, como estoy diciendo, tiene que ser un porcentaje del precio. Acá 1 peso por dólar. Sí. Entonces, a medida que va aumentando el dólar, Pero la retención se va haciendo casi El se gobierno, licúa. ¿por Se qué licúa. no le dice a tanto esos grupos concentrados económicos y a todas las panaderías, che, bajó el dólar de 41 a 38, bájame el pan, bájame la verdura, pero bájame... justamente El es- problema es que ellos son el gobierno. El gobierno está compuesto por los grandes grupos económicos. Hubo un periodista que yo siempre lo festejo, que al otro día que sale Macri y anuncia su gabinete, pone Argentina atendida por sus dueños. Entonces ustedes miren, por ejemplo, el secretario de Comercio, es el dueño de la Anónima. De la Anónima, junto Uno de- con Peña. Claro. Entonces, justamente, ellos mismos, en la parte de petróleo, viene Aranguren, que viene de Shell, ni siquiera, digamos, de Acción, que es Pharmacity Argentina. también. Claro. Entonces, los mismos, ellos están ahí. Escúchame, yo te quiero hacer una pregunta. Entonces, eso es porque- importante porque yo siempre recalco una cosa. Esta clase dirigente que tenemos nosotros es distinta de la vieja oligarquía. La vieja oligarquía tenía campos, acá en Argentina. Entonces, le interesaba que la Argentina vaya bien. La oligarquía diversificada, que tenían campos, tenían industrias, bancos, compañías de seguro, las tenían acá. Esta gente, como lo han mostrado los Panama Papers y los Paradise Papers, acumulan en el exterior. Entonces, el punto de acumulación es distinto. Entonces, la racionalidad es distinta. Nosotros tenemos un programa muy popular, muy barrial. Carecemos de tecnicismo a la hora de explicar cosas, porque la gente común que gana 10 lucas, 15 lucas, mi querido alguien, ¿qué puede estar pensando si Cristín Legar nos dio un nuevo crédito, no dio un nuevo... ¿Qué sabe la gente? No lo sé yo. Claro. ¿Es bueno o es malo pedir guita al fondo para que algo mejore? El tema justamente es que este gobierno, por el diseño de política, se endeudó, más allá, como nosotros a nosotros. Gastamos Con la tarjeta. Con la tarjeta, bueno, se endeudó demasiado, no lo puede pagar, y entonces ha tenido que ir al Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque se le cortó el financiamiento. Los bancos ¿Es bueno o es malo? Y para nosotros es malo porque, miren lo que ha pasado ahora. Los primeros 15.000 millones de dólares que le dieron se fugaron. No los tenemos más. Y esos plata los vamos a tener que pagar todos nosotros. Entonces nos han ampliado el precio. Yo justamente estaba comentando hoy con otro colega, comentando el acuerdo. ¿Qué sucede?
le van a dar, ¿no es cierto?, le van a aumentar, ¿no es cierto?, en 7.000 millones más de lo que iban a dar. Le iban a dar 6.000 millones este año, le dan 7.000 millones más. Y el año que viene, que le iban a dar 11.400 millones de dólares, le dan 22.800, le duplican. Pero no va al Banco Central a reforzar, esto es importante, a reforzar las reservas, va al Tesoro. Quiere decir que el fondo, ¿qué digo yo? Así muy entre casa, ¿qué le ha dicho el Fondo Monetario? Muchachos, vayan, gasten y ganen las elecciones, porque es una decisión política. O sea, el problema fundamental es que Argentina se ha transformado para la estrategia mundial, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, en una pieza importantísima. ¿Y con qué? ¿Por qué? Porque ha perdido, porque digamos, en México ganó López Obrador y todas las encuestas están dando que va a ganar Haddad del partido, digamos, de los trabajadores de Lula. Y eso los yanquis los pone mal. Los pone mal porque es justamente una política totalmente contra la de ellos y aparece en Argentina, que es un país dentro de la región importante, aparece como el único aliado. Y es más, entonces el Fondo Monetario extrañamente levanta la restricción del déficit fiscal, le da plata para que de acá en adelante puedan hacer obras públicas, puedan hacer obra social, puedan contratar más empleados. Eduardo, a ver, siempre se habló de estas medidas que se han tomado a lo largo de la gestión de Macri hasta el momento y que a veces ha dado marcha atrás en algunas medidas muy cuestionadas por la oposición, por la gente, por impacto negativo. Digo, ¿usted cree que es un equipo que está preparado? Digo, y si hay una posibilidad de lo que están exigiendo la gente, estamos exigiendo nosotros acá todas las noches, digo, de un cambio de rumbo. ¿Usted cree que puede haber algún cambio de rumbo? Cada vez que lo escucho yo al presidente o a algún miembro del gabinete, no, ratificamos el rumbo. Pero si ratificar el rumbo, tenemos la pobreza en el nivel que está, la inflación cómo está, el desempleo cómo está. Claro, por eso es lo que dije recién. ¿Qué pasa? ¿Pero qué? Algo pasa, digo. Pero yo tampoco creo, Eduardo, que ellos quieran chocar el país. El problema es ese, justamente. Ellos se han desentendido del país porque acumulan afuera. ¿Y cómo van a ganar una elección? No, claro. ¿Cómo va a ganar una elección? Y ahora están jugando a eso, justamente. Con este apoyo que le da el Fondo Monetario, van a poder tener gasto público para poder, digamos... Hacer obras, más planes sociales. Exactamente. Le hago esta pregunta. El tema fundamental que tienen ellos, para mí, el talón de Aquiles, es el tema del dólar. Porque al no ir esa plata al Banco Central, el Banco Central no va a tener... digamos, resto para poder contener el dólar. Si el dólar aumenta, como tu economía es muy dependiente, la economía argentina es una economía que no ha todavía completado su proceso de industrialización. Un auto, por ejemplo, tiene entre unos 80, 60, 80% de partes importadas. Entonces, dólar. Claro. Entonces, ese hecho que la economía nuestra es dependiente, ¿no es cierto?, lleva justamente que es altamente vulnerable. Entonces, el Banco Central, al no tener, digamos, no va a tener los dólares que esperan, por eso pedían 20.000 millones, porque necesitaban, para poder solventar el gasto público, para poder ganar las elecciones, más poder tener plata. ¿Por qué compramos dólares nosotros entonces? ¿Por qué cada vez compramos dólar? Porque el peso se devalúa. Entonces el dólar aparece como un refugio de valor. Hubo épocas en que el dólar tuvo planchado un año. Claro. Pero yo tengo que hacerle esta pregunta. Si el país hubiese continuado con la política económica del kirchnerismo, donde todo era subsidiado, ¿sí? Durante tantos años. Hoy, ¿cómo estaríamos? ¿Eso era mejor o era peor que esto? Claro, ahí aparecen, digamos, como dos concepciones. Una que parece como que el mercado es el distribuidor del ingreso. Y otra política, que es justamente la keynesiana, la estructuralista, te dice que no, que hay distintas formas de distribuir el ingreso. Entonces vos tenés el mercado, que era el modelo, digamos, que tenía el gobierno, más el Estado. Y entonces, el ingreso es todo lo que se genera en Argentina durante un año. Y se puede distribuir de distintas formas. Entonces, la forma indirecta de distribuir el ingreso es justamente por medio de los subsidios. Para la teoría económica, digamos, neoclásica, neoliberal, es un pecado mortal. Para la teoría keynesiana, para la estructuralista, no. ¿Y usted con cuál se queda? Yo me quedo con la anterior, pues justamente es una política, digamos, de regulación que tiene justamente el Estado, que puede ir justamente mejorando la situación económica. Porque acá, vuelvo a decir esto, nosotros estamos en una economía concentrada. Entonces la decisión es muy sencilla. O toman la decisión los grupos económicos, que los grupos económicos planifican, o toman la decisión el Estado. Una pregunta más que quiero... Perdón, y en el Estado, mal que mal nosotros, cada 2 años, votamos e intervenimos. Antes de terminar, digo... Yo no le puedo decir a Techín qué va a hacer. No, por ¿Pero supuesto. hubo fiesta o no hubo fiesta antes, como dice? Claro, digo, a lo que se refiere el Pato puntualmente, a ver, hay hechos de supuesta corrupción, vamos a decirlo, porque no está probado, el cúmulo de pruebas son importantes, ha habido
confesos exfuncionarios que admitieron que han coimeado, como Jaime ya pagaban el doble del pagaban el precio de doble, la obra papá, pública. Esto afecta, digo, desde afuera. Si viene Holguín, empresario, y dice, voy a invertir en Argentina, no, pero mirá, acá están choreando a dos manos, corrupción por todos lados. Sí, yo siempre me sonrío con esto, porque esto los brotes verdes no van a aparecer así. Esto hace muchos años. O sea, si ustedes, qué sé yo, se remontan, quieren al 74, al 75. A Frondizi, 58. Esto de ponerse de acuerdo con obras públicas, vos ganás esta obra pública, yo gano la próxima, de hace muchos años que viene. Eso es una cosa histórica. Y además, tampoco es de Argentina. En todo el mundo ocurre justamente esto. O sea, no es una Está cosa... bueno que se ventile, que se condene y que se juzgue, ¿no? Claro, Está claro. Pero a su vez, digamos, aparecen cuestiones que son bastante raras, porque bueno, los famosos cuadernos. El cuaderno original no existe. La delación no es prueba en Argentina. O sea, yo te delato a vos, me coimeas. Pero yo además de decir eso, tengo que mostrar una prueba material. Sí, demostrar. A ver, claro, una prueba material. Si Rogio dice que él pagaba, si Weiss decía que él pagaba, Calcaterra decía que él paga, que le pedía, a ver... ¿Qué pasa? Son justamente empresarios que están bastante embromados, no solamente por la coima, porque son empresarios que no pagan bien sus impuestos, son personas vulnerables. O sea, el problema se han asustado. Es eso, justamente. Che, se nos acabó el tiempo. Qué linda charla, La verdad que no da para más, ¿eh? Muy interesante. González Holguín, muchas gracias por venir, gracias maestro. por invitarme. Eduardo, todas las veces que ustedes quieran. Muy amable. Bueno, y a ustedes muchas gracias por llamar, opinar, participar. Mañana volvemos. Lo explica también porque es docente, está claro. Vale. A las 20, ¿para qué? Para hacer ida y vuelta. Chao, gente. Adiós. Hasta mañana.